Bien, buenas noches, profe. Eh, Tengo preparada una clase que suelo trabajar con los estudiantes de básica superior en el área de matemáticas, ¿no? Para ello he trabajado un tema que se llama Teorema de Pitágoras. Bueno, voy a empezar con la presentación. Bien, Pitágoras era un filósofo y matemático que quería descubrir un teorema de Pitágoras. Ya, para ello, vamos a ver primero cuál es el objetivo de la clase. El objetivo, para el final, los alumnos deben reconocer lo que es un ángulo recto dentro de un triángulo rectángulo. También deben reconocer lo que es la hipotenusa y los catetos. Los catetos se refieren a los lados. Y tercer punto es desarrollar ejercicios planteados. Estos ejercicios se los suele realizar en el pizarrón utilizando plataformas tecnológicas como WordWall o Live Worksheets, que son aplicaciones virtuales que permiten realizar estos ejercicios de forma más atractiva, ¿no? Para los estudiantes. Bueno, pasado de ver el objetivo de la clase, vamos a ver lo que son los conceptos previos. Primero, reconocer lo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo eh, viene a ser cualquier triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. Pero ¿cómo identificamos este ángulo? Y este ángulo, ¿cómo sabemos que tiene 90 grados o que mide los 90 grados? Pues aquí tenemos un triángulo, ¿no? Un triángulo en el cual en la parte inferior izquierda nos dice que mide 90 grados. Pero por lo general los estudiantes no, a veces se confunden, ¿sí? Entonces, para ello utilizamos herramientas eh, intuitivas, ¿no? Por ejemplo, como este graduador, que se lo puede trabajar también en una aplicación virtual. Entonces, mostramos cómo se forman los 90 grados. Hay dos maneras para identificar las medidas en un graduador, ¿sí? Tenemos una medida inferior y una medida superior. Si utilizamos la medida del lado derecho, inferior, parte desde cero y va aumentando, va en ascenso, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta 90 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que toda esta medida, todo este ángulo de aquí va a medir 90 grados. Por lo tanto, este viene a ser un triángulo rectángulo, ¿no? Aquel cuyo ángulo mide 90 grados. Ángulo recto mide 90 grados. Y la segunda forma de identificar, en la parte izquierda, vamos a hacer con otro color, un color verde, tenemos una medida de 0 grados que va avanzando va ascendiendo de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hasta llegar a los 90 grados. Ya, entonces aquí formamos el ángulo, ¿sí? Recto de 90 grados. Bien. Como segunda parte tenemos lo que es los catetos. Los catetos se refieren a los lados, ¿sí? Que conforman el ángulo recto, ¿no? Viene a ser aquí este lado. Este lado viene a formar parte del ángulo de 90 grados y el otro lado que conforma el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, los catetos, los lados, ¿sí? Son los que están formando el ángulo recto. Entonces tenemos dos catetos o dos lados. Esto se les conoce con el lado A y el lado B. O cateto A y cateto B. ¿Ya? La hipotenusa. La hipotenusa corresponde al lado más largo que tiene un triángulo recto. ¿Cómo lo identificamos? Puede ser por las medidas, ¿no? Supongamos que este lado mide 5 centímetros, este lado mide 7 centímetros y la hipotenusa va a tener una medida de 12 centímetros. Entonces, la primera parte sería identificar las medidas, ¿no? Encontrando la mayor medida. En este caso, la hipotenusa tiene una medida de 12 metros, 12 centímetros, dependiendo de la medida. ¿Bien? Y siempre es el lado más largo de un triángulo
y se lo identifica porque siempre está en el lado opuesto, en el lado contrario a la hipotenusa. La hipotenusa la vamos a denominar con la letra C. Como dijimos a los catetos A, el otro cateto B, y la hipotenusa va a denominarse con la letra C. Bien. Otro tema que es necesario eh, mirar es la potenciación, ¿sí? Que la potenciación es una operación que consiste en multiplicar un número llamado base por sí mismo las veces que indica el número pequeño que se llama exponente, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos 2 elevado al cubo, de los cuales el 2 viene a ser la base y el 3 viene a ser el exponente, ¿no? Entonces, el 2 se va a multiplicar por sí mismo el número de veces que nos indica el exponente. En este caso, el 2 se va a multiplicar 3 veces. Hacemos 2 por 2, 4. Bajo el siguiente número que es el 2. Multiplico 4 por 2, me va a dar 8. Y yo tengo la respuesta de la potenciación, ¿ya? Dentro de las fórmulas que vamos a utilizar, la fórmula principal del teorema de Pitágoras se la identifica con la letra C. Y C me indica que es el cuadrado de la suma de sus catetos, ¿no? C es igual a la hipotenusa de sumar el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. De esta fórmula del teorema de Pitágoras em, se puede despejar la fórmula de los catetos, ¿sí? Para el cateto A y para el cateto B. Un ejemplo de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la altura de este árbol que nos proyecta una sombra de 4 metros y una distancia de la punta del árbol a la punta de la sombra de 5 metros. Para ello es necesario siempre identificar lo que nos pide el ejercicio. En este caso nos pide la altura. La altura. Primero identificamos cuál es el ángulo recto. Como ya lo vimos en la parte de la revisión del contenido, primero hemos encontrado lo que es el ángulo recto, que se encuentra en, formando el ángulo recto de 90 grados. Como tiene una medida de 90 grados, entonces los, los catetos, tenemos el cateto A que representa la sombra, ¿sí? El cateto A que representa la sombra. Bien. Y la altura sería el cateto que nos falta, en este caso, encontrar el cateto B. La hipotenusa, como dijimos, siempre está en el lado opuesto al ángulo recto, por lo tanto, la hipotenusa toma una medida C de 5 metros, ¿ya? Entonces, como ya hemos identificado la altura que le corresponde encontrar el cateto B, la fórmula para encontrar la altura del árbol será utilizando la fórmula B. B es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos A al cuadrado. En este siguiente ejemplo, nos dice, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Ya, entonces, antes de empezar a, a llenar de datos y de números, primero identificamos el ángulo recto, ¿no? Entonces, el ángulo recto está formado, ¿sí? De esta manera, en la parte inferior, ¿no? Donde nos forma un ángulo recto de 90 grados. Bien, como ya identificamos el ángulo recto, la siguiente parte es identificar la hipotenusa. Ya hemos dicho que la hipotenusa se encuentra siempre en el lado contrario al ángulo recto. Por lo tanto, el dato que nos falta encontrar sería la letra C, ¿sí? Que corresponde a C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. De esta forma nosotros podemos encontrar rápidamente
la medida que nos pregunta. En este caso nos pregunta cuánto debe medir el cable. Entonces, para encontrar la medida del cable, simplemente vamos a utilizar la fórmula de la hipotenusa. Bien, aquí tenemos un primer ejercicio planteado. Nos dice hallar el lado que falta, ¿no? Entonces, primero debemos encontrar las letras, ¿sí? Las letras que le corresponde a cada lado. Ya, entonces en el ejercicio, miren, nos está indicando claramente cuál es el ángulo recto, ¿no? Una vez identificado el ángulo recto de 90 grados, buscamos el lado opuesto, ¿sí? Y marcamos con la letra C que le corresponde a la hipotenusa, ¿no? C es igual a la hipotenusa. Bien, como ya sabemos que el lado más largo es 13, que le corresponde a la hipotenusa, los lados que forman el ángulo recto vienen a representar los catetos. Podemos poner el cateto A y el cateto B. O al contrario, podemos poner, ¿sí? Dependiendo de cómo vayamos a utilizar nuestras fórmulas. Como ya hemos encontrado, nos falta encontrar el cateto B y la fórmula del cateto B dice que es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Si ponemos los valores, viene a ser C al cuadrado, viene a ser 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos nuestros valores y nos daría raíz cuadrada de 169 menos, la contraria, menos 100, menos 144. Entonces B viene a tomar parte de, bien, entonces aquí hacemos, ¿no? 169 menos 144, tenemos una respuesta de 25 y finalmente nos corresponde sacar la raíz cuadrada de 25, la cual nos da una medida de 5. Entonces tenemos que el lado que faltaba ha sido de 5 metros o 5 centímetros, dependiendo de la medida que marque el ejercicio. Para la evaluación, dependiendo, ¿no? Si es que disponemos de recursos tecnológicos en nuestra aula como computador, impresora, papel, podemos hacer uso de hojas impresas o de lo contrario, si disponemos de estos materiales, nosotros podemos acceder a una aplicación llamada Live Worksheets o también otra aplicación llamada WordWall, en el cual nos presenta el contenido de nuestra clase de forma interactiva. Por ejemplo, una muestra de la aplicación nos dice que el teorema de Pitágoras se aplica en el triángulo, rectángulo, obtusángulo o octángulo. Entonces, el estudiante puede marcar la opción correcta, ¿sí? Y pasar a la siguiente pregunta. Por ejemplo, Pitágoras era un médico, un filósofo, un escritor. Entonces, seleccionamos la respuesta correcta y pasamos a la siguiente. En el triángulo rectángulo, ¿qué nombre recibe el lado de mayor longitud? Entonces, estas preguntas se adaptan a lo que era el objetivo de la clase, ¿no? El objetivo de la clase era identificar primero cuál es un ángulo recto, cuáles son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, cómo eran los catetos, la hipotenusa, ¿sí? En esta pregunta dice, ¿qué representa la escalera en el dibujo? Entonces, la escalera en el dibujo representa hipérbole, vértice, cateto o hipotenusa, ¿no? Entonces, mire aquí en el ejercicio nos marca nuevamente el ángulo recto de 90 grados y en la parte
opuesta, ¿sí? Tenemos la hipotenusa que se marca con la letra C. Entonces, el estudiante puede marcar la hipotenusa, ¿no? ¿Qué elemento falta señalizar en la imagen? ¿Sí? Si ya tenemos los dos catetos, nos falta claramente la hipotenusa. ¿Qué significa lo mismo que cateto? Entonces, la opción A, lado del triángulo. ¿Qué elemento se debe calcular según la imagen? Entonces tenemos el ángulo recto, ya tenemos acá la hipotenusa, tenemos un cateto, nos faltaría encontrar otro cateto. Y como ejercicios para finalizar la clase, nos tenemos este ejercicio. Dice, calcular el cateto que falta, ¿sí? Estas son actividades ya que se les envía a los estudiantes, de forma física para que lo desarrollen en sus cuadernos. Bien, como habíamos hablado, ¿sí? Para que la clase sea más interactiva, ¿sí? No sea tan monótona de estar solamente hablando en un pizarrón, hacemos uso de estas tecnologías que existen en el Internet. Una de las que suelo trabajar es WordWall. ¿Sí? Entonces, WordWall tiene un montón de actividades que permiten trabajar de forma virtual con los estudiantes. Bien, aquí, jóvenes, ya carga el cuestionario, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar la evaluación, ¿sí? Esta evaluación tiene un cierto límite de tiempo y nos va indicando si es que hemos cumplido la actividad de forma correcta o de forma incorrecta. Entonces, hacemos una revisión nuevamente. El teorema de Pitágoras se aplica en el triángulo rectángulo, obtusángulo, acutángulo, ¿sí? Dentro de los objetivos era identificar el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, tenemos el triángulo rectángulo. Aquí vamos marcando la respuesta correcta. Pitágoras era médico, filósofo, escritor. Entonces, ustedes escogen una respuesta de la que ustedes crean conveniente. En el triángulo rectángulo, ¿qué nombre recibe el lado de mayor longitud? Tiene tres respuestas: hipérbole, cateto o hipotenusa. Entonces, recordando el objetivo de la clase, marcan la respuesta que sea correcta. ¿Qué representa la expresión a más b cuadrado es igual a c cuadrado? ¿Será la hipérbola al cuadrado, un cateto al cuadrado o un vértice al cuadrado? Entonces, identifican plenamente y seleccionan su respuesta. ¿Qué representa la escalera en el dibujo? ¿Sí? Entonces, la escalera que representará un cateto o una hipotenusa. Selecciono la respuesta correcta. ¿Qué elemento falta señalizar en la imagen? Tenemos los dos catetos, entonces obviamente nos falta encontrar el lado que nos falta, ¿no? Entonces encontramos aquí entre hipérbole, hipotenusa y altura. Seleccionan la respuesta correcta y dan clic en la que ustedes consideren correcta. ¿Qué es un vértice? ¿Sí? Será un lado de un triángulo, un punto en el cual se encuentran dos o más líneas, o el lado de un cuadrado. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué significa lo mismo que cateto? ¿Será un lado, un vértice o un ángulo? De igual manera, escojan la respuesta correcta dependiendo de los objetivos de la clase.
¿Cuántos vértices tiene el cubo? ¿Sí? Bueno, aquí seleccionamos cuántos vértices tiene el cubo, serán 4, 8, 6. Y finalmente la última pregunta, ¿qué elemento se debe calcular según la imagen? ¿No? Entonces tenemos un triángulo, ustedes identifican dónde está el ángulo recto, dónde están los catetos, dónde está la hipotenusa, y en base a eso em, responden, ¿sí? Las tres opciones que tenemos, sí, pero la hipotenusa o cateto. Esto como evaluación, ¿sí? Lo que pueden hacer en sus teléfonos celulares. Bueno, finalmente, como conclusión de esta clase, demostramos que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa. En este caso, si nosotros sumamos todos los cuadrados del cateto A, que representan el color azul, que en este caso son 3, 6, 9, 9 cubos, más la suma de los del cuadrado B, ¿sí? Que representa el color amarillo, que en este caso tenemos 10, 16 cubos. Sumamos 16 más 9 nos va a dar 25, ¿sí? Entonces estamos demostrando el teorema de Pitágoras, en el cual nos decía que la suma de los cuadrados de los catetos A más B va a ser igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Entonces 16 más 9 nos da 25 y es igual a la hipotenusa que también representa los 25 cubos. De esta manera queda demostrado, jóvenes estudiantes, la aplicación del teorema de Pitágoras en la resolución de ejercicios prácticos.